La lectura del día de hoy la encontramos en Filipenses capítulo 1 del versículo 21 al 26. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Amén. Mejor es mi Cristo que el oro mortal,
El versículo clave correspondiente al tema de hoy podemos conseguirlo en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo 1, versículo 21 dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. En la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo clave de hoy de Filipenses 1:21 dice: porque para mí vivir verdaderamente es vivir en Cristo y morir sería una ganancia. Para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es todo lo que hay. El apóstol Pablo pudo decir con total confianza que morir es mejor que vivir. En Filipenses 1:21, en Reina Valera, que es nuestro versículo clave de hoy, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Asegurémonos de nuestro destino eterno y seremos libres para servir, entregados a lo que realmente vale, sin temor a la muerte. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hola hermanas, ¿qué creen? Que no me pude aguantar las ganas de volver a estar con ustedes, de volver a mirarlas a través de estos medios, de poder saludarlas, de poder bendecirlas, de pensar que el Señor ha estado con ustedes durante esta semana. Y aquí estoy de nuevo. Y para comentar con ustedes acerca del tema que estamos tratando, que se llama Vivir por la Fe, y que escribió nuestro hermano, nuestro pastor Francisco Limón. Y en esta hora vamos a introducirnos en el segundo subtema que corresponde al día de hoy y que se llama Vivir en Cristo. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, damos gracias a Dios por la vida de las hermanas que tan gentilmente participan en este proyecto. Y damos gracias a Dios por estos medios que el Señor ha provisto para que podamos estar en comunión
las unas con las otras y con los otros también, para que seamos edificados a través de estos estudios. Como les decía, el tema de hoy es vivir en Cristo. Les voy a leer la versión, la Nueva Traducción Viviente de Gálatas 2:20, porque me gusta mucho, está muy, muy acorde con el tema de hoy, y que dice, es un pasaje que nosotros conocemos, que es más que lo sabemos de memoria. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que entremos y pongamos mucha atención en el tema que va a tratar nuestro hermano y que se llama Vivir en Cristo, les voy a hacer 3 preguntas. Con esas preguntas ustedes van a tratar de encontrar las respuestas en la exposición que va a hacer nuestro pastor. Dice, ¿cuáles son las implicaciones a las que somos llamados al tener una relación con Cristo? La segunda pregunta dice, ¿qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos vivir la fe en el Hijo de Dios? Cuando estaba leyendo el tema, fui a la alacena por algo que tenía yo que hacer para preparar la comida, y me encontré un frasquito en donde yo guardo unas semillitas de mostaza, que son tan pequeñitas como la cabeza de un alfiler. Y entonces, en el momento que tomé una semillita en mis dedos, pensé en lo que decía el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y pensé, imagínense el tamaño diminuto del granito de mostaza. Eso lo relacioné con el tema, vivir en Cristo como parte de vivir en la fe, pero esa fe que dijo el Señor Jesucristo, como un granito de mostaza. Yo espero que después de que hayamos estudiado estos 4 temas de vivir en la fe, el concepto que tenemos acerca de nuestra fe sea modificado para gloria de Dios y sobre todas las cosas, para que nuestra vida sea una vida más efectiva, sobre todo, no solo que la vivamos nosotros, sino que seamos como un canal de bendición para aquellos que nos rodean, que ellos puedan ver en nosotros ese tipo de fe. Bueno, hermanas, pues que el Señor les bendiga. Las dejo en muy buenas manos. Bueno, en muy buenas palabras, en muy buena boca, porque vamos a escuchar las meditaciones a través de nuestro hermano Francisco. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Hasta pronto. Buenas tardes, hermanas. Es una bendición estar nuevamente con ustedes para volver a compartir acerca del tema del anuario en este mes. En esta ocasión es vivir en Cristo. Te invito a que me acompañes y oremos acerca de
la guía de Dios para nosotros en este tiempo. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das para poder acercarnos a tu palabra. Pedimos de tu guía en este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu quien ilumine nuestras vidas, la vida de este momento en el que tengo que exponer, pero también la vida de tus hijas e hijos que habrán de estar escuchando estos mensajes y que oramos sea de bendición para sus vidas, en tanto la presencia de tu Espíritu sea la que vea cómo aplicar esta palabra a la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vivir en Cristo. Sabes, cuando hablamos de vivir en Cristo, mucha gente piensa que vivir en Cristo significa asistir al templo, tal vez portarse bien. Bueno, puede estar vinculado estos elementos con la idea de estar en Cristo. Sin embargo, si somos un tanto más precisos, la verdad es que tenemos que reconocer que el vivir en Cristo es algo más que eso. Vivir en la fe es, en primer lugar, una relación donde Dios es el que toma el control de todas las cosas. Es decir, Dios es el que asume la dirección y nosotros, en tanto creyentes, nosotros vamos a caminar en el ritmo y en las acciones, en las formas que Dios va a marcar. Entonces, esto va a influir precisamente en todo lo que hacemos. Quiero que veas este pasaje primeramente conmigo, porque aparte de que es un pasaje que a mí me encanta, es uno de mis pasajes predilectos de la Biblia, pero además hoy es muy útil para este tema. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Quiero que subrayes esa frase. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero que pongas atención a este texto, porque de verdad que es algo fundamental acerca de lo que hoy tenemos que considerar. Vivir la fe precisamente implica eso. Y el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Es decir, mi yo, mi presencia, mis acciones, mis pensamientos menguan y están ahora sujetas a Dios. Para que el Cristo que ahora vive en mí, y esa parte vale la pena, vamos a trabajar un poquito más adelante sobre esa misma idea. El Cristo que ahora vive en mí es el que me mueve, no solo es la motivación, no solo es mi inspiración, sino es su presencia fluyendo en mí a través de cada una de las acciones que hago. No cuando vayamos al cielo. Quiero que pongas atención al texto. El texto dice, y lo que ahora vivo aquí en este mundo, en el entorno donde Dios me ha colocado, ahí es justamente movido por la presencia de Cristo y es precisamente el vivirlo en medio de la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, dos implicaciones acerca de qué es lo que implica nuestra vida en Cristo. La primera de ellas, nuestra identidad. ¿De quién somos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy aquí? Y nuestra identidad en Cristo implica esto. Cuando estás en Cristo, precisamente algo que Jesús dijo a sus discípulos fue lo siguiente: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los discípulos, las discípulas de Jesucristo, ¿qué es lo que hacen? Seguirlo a Él. Su identidad se encuentra en Él. Y entonces, cada creyente, si la presencia de Dios está en nuestra vida, necesariamente nos vamos a identificar con la misión de Jesús. Ojo, estoy hablando explícitamente con la misión. No es ir y cantar solamente algo bonito en el templo o de vez en vez sentir ciertas emociones, no, sino de forma directa y concreta es participar de la misión de Él, porque la presencia de Cristo en ti te lleva justamente a eso. Entonces Jesús lo dice, ¿quieren ser mis discípulos? Entonces cada uno de ustedes tiene que tomar su cruz cada día y seguirlo. Y no estoy hablando aquí la cruz como símbolo de sufrimiento, sino como símbolo de un discipulado que camina precisamente siguiendo las pisadas de su maestro. La segunda implicación es esta: que Cristo vive en mí. Aquí la gramática es muy, muy importante, precisamente por todo lo que implica. Es el Cristo que vive en mí, no al lado mío, sino en mi propia persona.
Y ve lo que el texto plantea, precisamente en este caso, Juan capítulo 1, verso 14. Y la palabra, el verbo eterno de Dios, el logos, si quieres usar el lenguaje de Juan capítulo 1, verso 1, y el logos, el verbo eterno de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa es la forma en cómo el Cristo viene a vivir en medio de nosotros. Si seguimos un poquito más adelante, quiero que observes algo más que posteriormente el apóstol Pedro escribió. Por medio de ellas, se refiere a las palabras, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser, pon mucha atención a esta frase, partícipes de la naturaleza divina. No es que somos personas que hemos cambiado de identidad. Bueno, sí cambiamos de identidad por estar Cristo en nosotros. Y ese cambio de identidad también significa cambios, no de la adscripción religiosa a la que ahora asisto. O sea, es decir, no se trata de este templo o de aquel otro. Quizás esos son asuntos que la gente puede a veces hasta elegir por ciertas conveniencias, el cambiar o no de un templo, o si me permites decirlo así en otros términos, de cambiar de religión. Hay gente que cambia simplemente de religión, pero siguen siendo exactamente igual. ¿Por qué? Porque el cambio religioso no transforma a las personas. Pero el texto habla de algo mucho más profundo. Es que ahora somos participantes de la naturaleza de Dios. No es que la teníamos, sino que la recibimos. ¿Y cómo es que la recibimos? Precisamente por la acción de la palabra y del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es entonces que nos hacemos partícipes de la naturaleza de Dios. Entonces, no somos eternos. Déjame, por ejemplo, explicar una frase para diferenciarlo. No somos eternos, pero somos llamados a eternidad. Quiero que observes ese detalle. Porque ahora, si la presencia del Espíritu de Dios fluye en tu vida, el Espíritu de Dios, precisamente el Espíritu de Cristo, te va a llevarte a conducirte de esa manera, como Él mismo lo hace. Entonces, las características de la naturaleza de Dios se vuelven ahora nuestras y a través de nosotros su obra ahora continúa. Y eso nos lleva, por supuesto, a terrenos de misión, de acción en cada una de las distintas áreas donde nosotros nos desenvolvemos. Es decir, los atributos, déjame usar un lenguaje más teológico. Los atributos comunicables de Dios, amor, justicia, santidad, etc., esos empiezan a formar parte ahora de nuestras vidas por la acción de su palabra y de su Espíritu, las cuales en la medida que tú vas caminando en Cristo, empiezan a formar parte de tu vida. Y cuando empiezan a formar parte de tu vida, algo ocurre. Empiezan a transformarte, si me permites decirlo, desde adentro. Por eso el apóstol Pablo decía, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. ¿Por qué? Porque lo que ahora le mueve, lo que ahora nos debe de mover a cada creyente, es precisamente la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y entonces vivimos en la fe precisamente del Hijo de Dios. Se trata de eso, su presencia influyendo desde nuestro interior. Insisto, no es algo que haces, sino algo que desde el interior de la presencia de Dios en ti, entonces, porque somos inhabitados por la presencia del Espíritu, entonces de forma natural fluye. ¿Y qué es lo que va a fluir? Claro, cosas buenas, cosas positivas, cosas que van a obedecer precisamente, que van a ser en correspondencia con el carácter de Dios. Déjame ponerle una frase común que está también en la Biblia. Todo lo bueno, lo agradable, lo de buen nombre. Y entonces, quiero que observes eso. Esto nos lleva precisamente al terreno de, si obedeces mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, esa vivencia en Cristo Jesús es la que te lleva de forma literal a obedecer, pero como obedecemos producto del amor a Dios, porque estamos respondiendo también a la gracia que Dios ha mostrado sobre nosotros, y entonces nosotros respondemos exactamente de la misma manera. Ojo, porque si es una respuesta por amor, no es oneroso,
No es una carga, no quiero decir que sea sencillo y que no pueda implicar cierto esfuerzo, seguramente puede implicarlo, pero no te va a ser gravoso, y esa es la parte que quiero enfatizar, no va a ser gravoso porque procede precisamente del amor, como muestra del amor a Dios, entonces vas a hacerlo. Déjame usar un ejemplo, a lo mejor para tratar de visualizarlo de una mejor manera. Cuando tenemos hijos pequeños y de pronto nos damos cuenta que le hacen falta zapatos, pues quizás no tengamos el recurso suficiente, pero dentro de las capacidades que tenemos, vamos a tratar de proveer los zapatos necesarios para nuestros hijos. Si puedo decirlo así, no me duele gastar en ellos por cuanto son mis hijos y los amo. Por eso es que puedo hacerlo, puedo darlo porque los amo y porque los cuido de ellos. Entonces la motivación finalmente es el amor. Es posible que no tenga suficientes recursos y tenga que hacer algunos ajustes porque de pronto rompieron los zapatos justo a final de la quincena y no tengo para hacerlo. Tal vez tenga que hacer algún ajuste por ahí para poder solventar el problema. Pero no va a ser una carga onerosa al final de cuentas porque son personas a las que amo. De una forma semejante, cuando nosotros obedecemos a Dios, no es algo oneroso, porque amamos a Dios. Somos movidos por el amor de Él y eso es entonces lo que nos lleva precisamente a actuar en medio de su nombre. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos eso? Nos volvemos imitadores de Cristo, donde hacemos exactamente lo que Jesús hizo. Él, ¿cómo actuó? Él, de hecho la Biblia lo explica en estos términos, Él hace la voluntad de su Padre. Y nosotros hacemos también lo mismo que Jesús hizo. Andar en los caminos de Jesús es andar precisamente en esa obediencia ante el Padre. Entonces, hacer la voluntad del Padre, como Jesús la hizo, es lo que nos hace imitadores de Cristo. Es obediencia al estilo de Jesús, en la forma en cómo Él lo hace. Permanecer en el amor del Padre. Y esa es justamente la idea, porque cuando obedezco, yo permanezco en su amor. Déjame explicar este concepto de permanecer en su amor. Cuando tú obedeces al estilo de Jesús, permaneces en su amor. ¿Y qué ocurre? Estás en ese espacio de gracia donde Dios bendice y donde Dios usará tu vida para poder bendecir a otros. Y esa es la idea precisamente de el cómo Dios lo hace para con cada uno de nosotros. Ahora, veamos a través del texto bíblico algunos ejemplos reales en las mismas iglesias de cómo ellos ponían en práctica todo esto. En primer lugar, hablamos de la fe y la palabra de Dios. Quiero que leamos este texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 6 y 7. Ustedes recibieron la palabra con gozo en el Espíritu Santo. Observa el lenguaje. La palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, por lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya. El apóstol Pablo está hablando algo bien interesante. Él mismo, en otros pasajes, dice, sean imitadores de Dios, sean imitadores míos como yo lo soy de Dios. Y eso suena así como un poco teórico. Pero aquí nos está dando un ejemplo real. Dice, ustedes, hablando de esta iglesia, dice, ustedes llegaron a ser, la iglesia de Tesalónica, llegaron a ser muy importantes. Aún en medio de sufrimientos, no quiere decir que las circunstancias eran las más fáciles, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y llegaron a ser entonces un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. ¿Sabes? Si uno pone un poco de atención sobre la iglesia de Tesalónica, es una iglesia donde el apóstol Pablo estuvo apenas unas cuantas semanas. Es decir, hay otros lugares donde posiblemente Corinto pasó año y medio predicando ahí el evangelio y uno pensaría, ahí dejó una huella importantísima al ministerio de Paulino. Pero en el caso de Tesalónica no. Realmente son unas pocas semanas. Hubo disturbios ahí y tuvo que salir de ahí, pero fueron unas pocas semanas.
Pero no importa cuán largo o más corto el ministerio sea de una persona ahí. El asunto no es cuánto tiempo, sino cuán profundo es el mensaje que está ahí aplicándose y de qué manera o con qué profundidad la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas precisamente nos lleva a ponerlo en la práctica. Y eso es precisamente el ejemplo de Tesalónica. Era una iglesia con muy poco tiempo de exposición al mensaje del Evangelio a través de Pablo. Era una iglesia pequeña y sin embargo dice, llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Es decir, ellos, Dios les usó, aunque sean una iglesia pequeña, Dios les usó para poder dar testimonio en toda la región. Y si me permites decirlo así, en el entorno donde ellos se encontraban, eso era prácticamente todo su país. Dios puede hacer eso en una iglesia y a través de una persona, por supuesto, porque para eso es Dios. Cuando Él está fluyendo en ti, seguramente lo hace. La palabra y el Espíritu. La presencia del Espíritu es la que da potencia y sentido a la palabra. No se trata solamente de sapiencia. ¿Sabes? Podemos ser muy buenos en el exégesis, en la gramática, y lo cual es necesario incluso. Pero no solamente es la letra, se trata de la presencia del Espíritu de Dios en los momentos en los que estamos actuando. Porque la presencia del Espíritu es lo que nos conduce hacia lo verdadero. De hecho, Jesús lo dijo, dice, y el Espíritu les guiará hacia lo verdadero, o la verdad en la versión Reina Valera, hacia lo verdadero del texto griego. Es lo que hará el Espíritu de Dios. Aún en medio de la prueba, finalmente la verdad prevalece. Pueden decir cualquier cosa. La gente a veces prefiere incluso sacrificar la verdad para mantener la paz. Pero una paz que no está sustentada en la verdad, finalmente esa paz se desvanece. Entonces, si tú tienes un día que elegir entre la verdad o la paz, elige la verdad. La verdad seguirá siendo verdad siempre. En cambio, la paz puede ser volátil. Y entonces hay gente que quiere llevar la fiesta en paz y pues prefiere sacrificar la verdad. Lo que están sacrificando es no solamente la verdad, sino su propia identidad en Cristo también están sacrificándola. Ahora, ¿qué ocurre con todo este conjunto? El testimonio de una iglesia, de un creyente que está caminando bajo la palabra de Dios, donde la presencia del Espíritu de Dios está actuando, entonces su testimonio se convierte en una muestra real, auténtica, de que la gracia de Dios está actuando a través de él o de la iglesia donde ellos están sirviendo. Entonces, justamente ese es el carácter de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Quiero que pienses en esto. Una iglesia donde la presencia del Espíritu de Dios está actuando es una iglesia que sirve, que trabaja. Olvídate del templo, no estoy hablando del templo, estoy hablando de la congregación. Una iglesia donde los congregantes sirven, trabajan, apoyan, son de bendición a otros. Cuando eso está ocurriendo, y más allá de las puertas de los templos, entonces, te puedo decirte, ahí es la presencia de Dios la que se está manifestando, porque es el Espíritu de Dios el que los está moviendo precisamente a el desarrollo en la misión. Otro ejemplo más, sobre fe y amor sacrificial. Por tanto, dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 1 y 2, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Aquí vale la pena hacer una acotación. Es muy frecuente en las iglesias que cuando se habla de el amor cristiano, la gente confunde el amor cristiano con el momento en el que nos sentamos a tomar el cafecito. Puede ser ahí. Puede ser una de las manifestaciones del amor. Pero no se trata de convivios. ¿Los convivios tienen una razón de ser? Sí, por supuesto. Pero cuando el texto habla acerca de imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor, como Cristo nos amó, ahí tenemos que remitirnos exactamente a cuál fue la manera en cómo Cristo amó a su iglesia. Porque Cristo amó a su iglesia con un amor sacrificial. El texto mismo lo plantea. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda
si puedo decirlo así, como un holocausto, es decir, una ofrenda que es totalmente consumida a favor de Dios y a favor de nosotros, porque Dios nos amó de tal manera. Ahora, quiero que consideres esto. Esto, por supuesto, va más allá del pastelito y el café. El amor, si es un amor como el de Cristo, nos lleva justamente a hacernos partícipes de eso. En el texto griego, precisamente, sería el amor ágape. Es el que da su vida a favor de otro, como Jesús mismo lo hizo. Y cuando la presencia del Espíritu de Dios está en nosotros, nos lleva precisamente a eso, a una vida que se derrama a favor de otros, que se consume totalmente. Una metáfora que escuché alguna vez de un profesor me decía acerca de las velas. Y seguramente tú has visto velas, y en alguna época de pronto me acuerdo que las velas se convirtieron en así como que en objetos decorativos muy bonitos. Algunas de ellas de verdad muy, muy hermosas en cuanto a toda la producción que habían hecho para una vela. Pero, ¿sabes? La vela tiene un propósito. Y la vela, para que pueda cumplir con su propósito, es que la enciendas y que se desgaste. Y alguien dice, pero es que están bien bonitas y salió cara además. Sí, si no la enciendes y si no se desgasta, no sirvió para nada. La puedes tener ahí en una vitrina, van a pasar 1 año, 2 años, 20 años, se va a llenar de polvo, se va a poner amarillenta y un día la vas a botar a la basura sin que siquiera haya servido. Una vida, la vida que hemos recibido en Cristo Jesús, la recibimos para que se agote, para que se consuma a favor de Cristo y de su iglesia. Es la única forma en cómo nosotros realmente podemos estar cumpliendo con nuestro propósito. Si solamente somos como aquellas velas que permanecen ahí y que no queremos que se toquen, esas velas entonces no están sirviendo nunca para el propósito. Y eso te lleva precisamente a que una vida derramada a favor de otros es una vida que está de continuo en misión. Déjame explicar esto. No es que va a hacer cosas de vez en vez. Casi todas las personas algún día pueden ir a una brigada médica. Y nunca más van a otra cosa, ¿verdad? Van a esa brigada médica o participan con el coro de la iglesia en un momento puntual. Pero no se trata de los momentos puntuales, sino que toda tu vida está al servicio de Dios. Estás al servicio de Dios cuando estás en casa. Estás al servicio de Dios cuando estás en tu trabajo. Ahí en el lugar de trabajo es el lugar donde Dios te puso para hacer misión. En la empresa donde tú estás, en la escuela donde laboras, ahí Dios te puso para hacer misión. Entonces es una vida que de continuo está dándose hacia otros. Ve esta frase que el apóstol Pablo escribió también. En otro tiempo, ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Nuestra naturaleza, nuestra identidad que hace rato había yo mencionado, ha sido transformada. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y qué es lo que implica eso? Pues ahora, como participantes de la naturaleza divina, llevar eso precisamente a todos los demás. Porque el fruto del Espíritu, entonces, se va a manifestar en bondad, justicia, verdad. De esa manera nosotros comprobamos lo que es agradable delante del Señor. Es decir, cuando nuestra vida está siendo fructífera a través del Espíritu, entonces cada uno de nosotros y la gente que está alrededor puede observar que precisamente esto es bueno de parte de Dios. Una vida así sirve de testimonio a otros, provee experiencia para aquellos que puedan recibir la salvación, pero también nos permite experimentar al mismo tiempo más de la gracia, más de la bondad, más de la misericordia de Dios. Entonces, ¿quieres experimentar más de la gracia de Dios? Empieza a servir. ¿Quieres experimentar más del conocimiento de Dios? Tienes que empezar a servir. Déjame explicarlo de una forma muy simple y de modo personal. Hay un punto donde de pronto, cada vez que quiero aprender algo más, a veces he tenido que aprender a hacerlo y enseñarlo a otros. Porque cuando enseño a otros, primero tengo que aprenderlo para poder transmitirlo.
Y eso refuerza para mí la enseñanza. ¿Sabes? No es el que sabe más y lo mantiene ahí, sino el que sabe y lo empieza a compartir con los demás, porque ahí es donde cada uno de nosotros experimentamos más de la bondad de Dios. Una de las mejores formas de experimentar la gracia y la misericordia, la provisión de Dios, es cuando estás en servicio. Porque cuando estás en servicio, de pronto ves, ay, nada más tengo 100 pesos, ¿qué hago con esto? Lo doy para la obra, lo aplico para el ministerio o lo conservo para no quedarme sin tortillas el día de mañana. Cuando estás dispuesto a darlo, ejercitas la fe y también puedes experimentar la provisión de Dios. Si lo retienes, lo más probable es que no experimentes nada realmente y te quedas con tus mismos 100 pesos y veas cómo se consumen. Vivir en Él, vivir en Cristo es también vivir en misión. Participar de la misión es algo natural, no es algo extraordinario. A veces piensas, es que es para los que Dios llamó. No, no es cierto. Todos los creyentes fuimos llamados a la misión. Podemos hacerlo de forma diferente. Quizás no vayas a ser pastor o no seas un misionero en el extranjero. Puede ser que no lo seas. Pero en el lugar donde tú estás, al experimentar la presencia de Dios en tu vida, eso necesariamente el Espíritu de Dios te lleva a actuar. Porque para mí, regreso a este mismo tema, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, pues en ambas cosas me encuentro en dilema. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para que su provecho y su gozo en la fe abunde para su gloria, vanagloria, abunde su vanagloria por mi causa en Cristo, por mi presencia otra vez en ustedes. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios sigue actuando. Y cuando Dios actúa en tu vida, la vida de misión, el ser partícipe en las diferentes áreas donde estás, a veces será colaborando en acciones de la iglesia, en obras de misericordia, a veces siendo consejero, apoyo, soporte para otros. No siempre nos toca estar en el escenario, ¿sabes? Muchas de las ocasiones incluso no siempre estoy frente a la cámara. Es más, a lo largo de la semana paso más tiempo atrás de la cámara y atrás de una computadora que frente a las cámaras. ¿Sabes por qué? Porque ese es el otro renglón donde hay que servir. Porque ahí ese es el otro espacio donde nosotros estamos siendo soporte para otros. Participar en la misión es lo que corresponde a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. La presencia espiritual de Cristo en los discípulos les llevó a hacer misión a donde quiera que ellos andaban. De hecho, una de las formas de leer el texto precisamente de la Gran Comisión es mientras están en el mundo. No es vayan al mundo simplemente, sino mientras estamos ahí, en donde quiera que te toque estar, ahí es donde nosotros fuimos llamados a hacer misión. De manera semejante, entonces, nosotros somos llamados a vivir en misión. Si puedo decir esto, es esto precisamente la diferencia entre una iglesia misional. Una iglesia misional es una iglesia que de continuo está en misión. No es una iglesia que hace misión ocasionalmente, sino una que de continuo está en misión, donde quiera que está. Y eso precisamente es a lo que fuimos llamados, a ser una iglesia misional, donde de continuo estamos sirviendo para el Señor. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mí y Él vino a hacer la obra del Padre, el Cristo que ahora vive en mí me lleva precisamente también a mí ahora a ser parte de su misión. Que Dios use tu vida y yo estoy seguro que esta semana Dios te va a proveer diferentes espacios para estar en misión. Si Cristo está en ti, seguramente vas a poder, bajo la guía de su Espíritu, encontrar las formas de cómo involucrarte en la misión.
¿por qué no nos dejas un texto por ahí, un comentario, diciéndonos cómo Dios te usó en esta semana? Dios les bendice, hermanas. Nos vemos. Transfórmame, Espíritu de Dios, líbrame de la ambición carnal, renueva tu mi débil corazón, y haz que te ame como debo amar. Yo pido sueños, celestial visión, y roto el velo de misterio ver, y querubines mi eterna mansión, solo que limpies, oh Señor, mi ser. Hazme sensible a tu dirección. Quiero vencer el mal con decisión. Calla la duda, la murmuración. Dame constancia en la quiero amarte, oh Señor mi Dios, mi mente, alma y corazón te doy. Veo la cruz, do Cristo padeció, y me consagro a tu servicio. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.